Bueno, muchas gracias por haber venido. Y bueno, vamos a tratar de los que no han venido antes, les explico la dinámica. El profesor Alfredo Galeano es nuestro protagonista y es profesor de historia y nos ha llevado en una espectacular carrera explicándonos todo, prácticamente los procesos cumbre que hemos tenido nosotros en historia de Venezuela, ¿no? Y el porqué de esto es para lograr explicar, primero formarnos y lograr explicar y tener argumentos de pensamiento crítico académicamente por qué estamos donde estamos. La última tertulia fue una tertulia larga porque hablamos de la parte del gomecismo que incluía el gobierno de Lázaro López Contreras y llegamos hasta el gobierno de Medina Angarita. Inclusive sabiendo que realmente, y hay que decirlo de esta forma, con creces, de que fueron gobiernos que, con todo y que fue prolongación de dictadura, el gobierno de Gómez hay que reconocer que se rodeó de intelectuales del momento y pudieron construir, empezar a construir realmente parte de la Venezuela que vemos. Inclusive dejan el sucesor, que ya inclusive yo pienso y creo que eso fue lo que hicimos, lo medio formó en esto porque también tuvo cargos civiles durante el gobierno de Gómez, que fue la Char López Contreras, y siguió una plataforma de modernidad. Claro, siempre bajo la parte dictatorial. Y después, todo bastante bien planificado, porque hay que reconocerlo, viene Isaías Medina Angarita, donde hay una apertura, importante apertura. Entonces, cuando vemos todos los logros, viene la pregunta, ¿por qué derrocan a Medina Angarita? Los motivos oficiales del derrocamiento de Medina Angarita, hay dos versiones. Una de las versiones es descontento porque en la serie de reformas que él había establecido ya en los últimos años de López Contreras se comienzan a permitir partidos políticos diferentes al oficial. Medina Angarita todavía lo amplía mucho más, se va a reconocer Ardi. Ardi es el embrión que va a dar después origen a Acción Democrática. Y junto con ellos va a aparecer un grupo que posteriormente va a dar origen al Partido Comunista de Venezuela. Entonces, ya con Medina Angarita se legalizan todos los partidos, excepto el Partido Comunista. Y la razón de no legalizar inicialmente al Partido Comunista es porque estaba supeditado, como todos los partidos comunistas de ese momento, al Partido Comunista de Rusia. Vamos con los motivos. Los motivos, motivos militares. Descontento de los cuadros medios porque los viejos chopos, es decir, los altos oficiales del ejército de origen andino, impedían a los cuadros medios el crecer dentro de lo que es el escalafón de tipo militar. Y entonces no les dejaba, y eso impedía además que se modernizase el ejército. Esa es la razón de los militares. Cuidado, inicialmente son 13 militares. 13 oficiales y oficiales medios. Oficial medio significa teniente, capitán. Sí, o sea, hasta ahí. No pasan de ahí. Cuando se da el golpe contra, ya definitivo, contra Medina Angarita son 150. Ha crecido mucho, son 10 veces más. Sí, pero 150 oficiales es nada. Es decir, el ejército, ellos llegaron a controlar dos puntos. Uno fue la base de Maracay, la base aérea, y otro fue guarnición en Valencia. Y controlaron esa parte. Ya el hecho de controlar la base aérea de Maracay tenía fuerza. Pero Medina Angarita contaba con mucha fuerza y contaba con, digamos, en varios batallones, incluso en el país y en la ciudad de Caracas, pero él no quiso emplearlos porque no iba a disparar contra otro venezolano. Palabras más o menos textuales.
y prefirió apartarse. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hay? Eso del descontento se pone muy en duda. Parece que aquí se juntaron el hambre y las ganas de comer. Y el hambre viene por un grupo de civiles encabezados por un señor llamado Rómulo Betancourt, Acción Democrática. O sea, estos militares, estos poquitos oficiales, contactan con Acción Democrática, porque no tenían presencia civil. Y es Acción Democrática la que les va a dar la presencia civil. Todavía Acción Democrática no era lo que posteriormente llegó a ser, pero sí era un grupo, digamos, entre comillas, asentado, o relativamente asentado en el país, sin tener la fuerza que tendrá, por ejemplo, 3 o 4 años más tarde. Y ellos son los que dan, digamos, hacen ese enfrentamiento. Medina Angarita, él voluntariamente decide quitarse de medio, y entonces va a entrar la Junta, una Junta revolucionaria, que se queda al cargo, digamos, del poder. ¿Qué buscaban estos jóvenes militares? Pues lo más seguro que lo que buscaban era poder. Esta Junta revolucionaria, en la práctica, fue un gobierno de Acción Democrática. Pero por eso se llama el trienio Por Adec. eso se llama el trienio. En pocas palabras, nos han vendido la idea, y en los libros de texto que ustedes estudiaron ponía que comenzaron a modernizar el país, a democratizar, eliminar el voto censitario y hacer el voto universal para todo el mundo. Todo el mundo a partir de los 21 años podía votar. Sí, y eso era, un momento, Alfredo, y eso era así como la parte militar tenía esto de que, ¿no? De que había que modernizar, que nosotros tenemos una formación externa, unos se formaron en Perú, bueno, en Carlos Delgado Chalbó, que venía con una formación de Francia, de Europa, en fin. Pero la parte de Acción Democrática vendía esto, lo de que ellos querían ya que fuese una elección, sí, que el presidente, el Congreso, etcétera, fuera por voto universal, que hasta ahora no lo era. No, es que incluso en la elección del presidente era de modo indirecto. Es decir, con, con López Contreras era una elección, lo que se llama elección censitaria. Una elección censitaria es que solo pueden votar aquellas personas que reúnan una serie de condiciones. Primero, edad. Después tenía que saber leer y escribir. Aparte de eso, entonces ellos elegían a los concejales de los municipios. Los concejales de los municipios elegían a los diputados de la Asamblea del Estado. Los de la Asamblea del Estado elegían a los diputados del Congreso Nacional, y los del Congreso Nacional elegían al presidente. Medina Angarita puso el sufragio universal masculino, incluyendo personas que ni supieran leer ni supieran escribir. Simplemente sufragio universal masculino. No se atrevió al de las mujeres. Y digo no se atrevió porque hay bastantes indicios de que él no lo veía del todo mal, pero no se atrevió por el contexto del ejército, pero sí dio el salto. En el censitario votaba aproximadamente el 10% de la población. Si hablamos del 10% de la población, estamos hablando de un número muy pequeñito, muy pequeñito. Hay que entender que el analfabetismo en Venezuela se erradica por los años 80. O sea, los adecos, Acción Democrática, y los militares se hacen con el poder. ¿Por qué fracasa? Porque el golpe fue en el 45, 45, 46, elecciones en el 47, sale
ganador, Acción Democrática, con un 76% de votos, creo que fue algo así, con el candidato Rómulo Gallegos, que está unos poquitos meses antes de que otro grupo del ejército pues simplemente dé un golpe de Estado. ¿Por qué fracasa Acción Democrática? Por sectario, radical y perseguidor. Quizá esto no lo han escuchado. Acción Democrática, o sea, la idea era que Acción Democrática dirigiese el gobierno. Y fuera democrática. Hasta ahí no hay ningún problema. Vendió la idea de ser democrático, siempre y cuando me votes a mí. O sea, fue extremadamente sectario. Tanto así que ahí fue un sectarismo impresionante. Y no solo eso, además, impidiendo que los otros grupos políticos que habían sido reconocidos, pues pudiesen manifestarse, pudiesen hablar y demás. A Caldera, que no es santo de mi devoción, pero a Caldera, al menos en 2 ocasiones, intentaron matarlo. Estamos hablando de los años 40. En ese periodo aparecen los famosos cabilleros, que los cabilleros no eran sino grupos de malandros y de matones con cabillas que iban a los mítines y a las reuniones del COPEI, de ORD, de no sé cuántos, y comenzaban a golpes contra todo lo que estaba allá. O sea, hubo mucho de esto. Entonces, después radicalizaron muchísimo el discurso de tipo marxista. Y Antes de entrar al discurso marxista, lo que estaba diciendo de la persecución, a mí me llamó muchísimo la atención. Hubo en el derrocamiento del Medina Angarita un jurado de responsabilidad civil y administrativa que Arturo Pietri lo llamó la grotesca guillotina de la revolución. Se le encarcelaron y fueron despojados, es decir, como fueron a las casas a quitarles todo lo que había en sus casas, a sus familias. Es más, había un decreto, el decreto número 64, esto fue terrible, donde inclusive podían ser perseguidos y despojados y encarcelados los familiares de todas estas sí, personas que estuvieron en el gobierno de Medina Angarita. y de López Contreras. Claro, y de López Contreras, Sí, exacto, del gomecismo, de los dos. de lo que quedaba del Y de hecho gomecismo. a ellos los juzgaron y López Contreras estaba fuera y Medina Angarita fue expulsado con su familia. Y comentan lo de Arturo Pietri, que también es algo increíble, porque claro, Arturo Pietri estuvo allí tratando de hacer también reformas en la parte del Ministerio de Educación, varios ministerios estuvo. Se habla de que es uno de los hombres más jóvenes que ha tenido Sí, puestos de ministro. Y a él tenía la biblioteca en ese entonces más grande, la Alejandría de Venezuela. Y hubo un personaje, ahorita no recuerdo el nombre, que fue el que impidió que saquearan su casa, porque saquearon todas las demás casas. Y la única que impidieron fue por eso, porque tenía una cantidad de... Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar ahora y decimos, pero es que aquí hay muchas deudas, aquí hay muchas rencillas entre familias que nosotros desconocemos. Fueron perseguidos, aunque después posteriormente hubo una sí, amnistía, etcétera, pero esto fue a rajatabla. solo los datos. 11 de junio del 46. Manifestación convocada por COPEI en la Plaza Urdaneta de Caracas. Terminó a tiros. Los pistoleros tenían como lema muera COPEI, abajo la reacción. El 18 de junio, discurso de Rafael Caldera en el Nuevo Circo, es decir, en la Plaza de Toros. Nuevos tiros, 2 personas muertas, 7 heridas. Tal. Y el 27 de octubre, y el 26 de diciembre, y el 11 de enero, en fin, solo como datos muy concretos y muy específicos. Entonces, esa es para entender un poco el por qué fracasa. Es decir, aquel intento estaba herido de muerte desde que nació, pero sale herido de muerte porque el planteamiento ya es erróneo.
Y si el planteamiento es erróneo, antes o después, aquello iba a fracasar. Hubo algo que en este trienio no abandonaron, positivo, que fue búsqueda del desarrollo económico que se había iniciado en los gobiernos de Gómez, López Contreras y Medina Angarita. Pero bajo el discurso marxista hay que conseguir el gran desarrollo capitalista para llegar a la revolución socialista. Es decir, en aquel momento Acción Democrática era un partido eminentemente marxista y con una orientación, diríamos hoy, del comunismo más puro de la época. Entonces, se enfrentó a muchos sectores, entre otros se enfrentó al sector, a la Iglesia. Y en la Iglesia se enfrentó a través de un decreto, el decreto 321, que es un decreto sobre educación, que era sobre las notas finales, el cómo evaluar las notas finales en primaria, secundaria, donde prácticamente a los que estudiaban en escuela pública, que era una minoría, porque la mayor parte de los centros entonces eran privados, públicos había relativamente pocos, ellos tenían unas condiciones y les ponían otra serie de condiciones, pero realmente muy fuertes a los de escuela privada. Es que todo esto de la politización viene de esta partidocracia sembrada en el En trienio el trienio. Alejo. Es decir, este clientelismo de que, claro, ellos ganaron masivamente en todo el país. Se vendían como el partido que no era totalmente verdadero, con sus acciones lo demostraron, que era el partido que iba a implementar la democracia, pero era que era hegemónico. Y contra esa hegemonía fue que trataban de luchar los otros partidos y por eso era que sacaron los cabilleros y todo. Es decir, querían ellos mantenerse en el poder. Y en la parte educativa estaba Luis Beltrán Prieto Figueroa, que lo nombraste ahora, que él era ateo. Y hay un chiste, voy a contar un chiste y después seguimos porque es muy cómico de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que dicen que estaba en uno de sus aviones, imagínense, para esa época, ¿no? Que estaba todo El de la oreja pequeño. el de las Sí, orejas Sí. pequeñas, sí. Sí. Y que él iba, cuentan que iba para Margarita, él era de Margarita, era oriental. Y entonces dicen que, bueno, el avión que se iba a caer, y él empezaba con que, oh Virgen del Valle, sálvanos, oh Virgen del Valle. Pero Entonces le sí, preguntan, ¿verdad? Le preguntan, ¿pero usted no es que era ateo? Dice, no, 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 yo soy ateo en la tierra. aquí no. Parece que la anécdota es real. Es en este periodo, en estos 3 años, donde Acción Democrática realmente se implanta en el pueblo e implanta en todos los centros grandes y pequeños. La Casa del Pueblo, la Casa de Acción Democrática, El movimiento obrero. el movimiento obrero, van a crearse los sindicatos, las federaciones, la CTB. Sí, la CTV, la mamá. Sí, entonces, y bajo el paraguas de Acción Democrática. ¿Positivo? Sí. El problema está en el uso sectario de todos los recursos de tipo político, institucional e incluso de tipo económico, porque además crearon, ella ha dicho la palabra, una clientela. Y la clientela bajo el lema de yo te doy, bajo el lema de como diríamos aquí ahora, la subvención. En Venezuela no éramos de los partidos, No. éramos de las Sí, la personas. persona. Es decir, todavía se mantenía y se mantiene mucho la figura del caudillo. El personalismo. Es el personalismo muy, muy directo Mm. y entonces no es tal, sino es, y si esta persona, por el motivo que sea, digamos, no cumple las expectativas que yo tengo, entonces ya me vuelvo totalmente contrario. Bueno, es que no importa él, lo que importa es su organización que te ofrece. Eso no lo hemos superado. Fruto de eso, ¿qué es lo que hay? Va a haber
una reacción o sea, elecciones del 47 las gana Acción Democrática y su candidato era Rómulo Gallegos. Lo nombran presidente y al poco tiempo un grupo de oficiales le piden tres cosas porque no estaban contentos con la marcha del país como estaban. Las tres cosas fundamentales que le piden, es que me las he escrito por si acaso. No, no pasa. Primero es salida del país de Rómulo Betancourt, Exacto. porque Y a ver, él no estaba en el gobierno, pero era el que dirigía el Era el gobierno. que gobernaba. bueno, y el que siempre han denominado como el padre de la democracia, ¿no? Sí, pero él era Pero prácticamente él- el presidente. Sí, pero él es padre de la democracia a partir del 60, Ah, ya. pero no en el trienio. Ah, En el trienio, los escritos que hay de él en esa época son eminentemente de un corte marxista, Ya. ya de cariz, casi comunista, pero ortodoxo. De izquierda radical. La segunda cosa que le piden es desarmar las milicias de Acción Democrática. ah, Quiere decir que Acción Democrática tenía su ejército particular. O sea, desarmar las milicias de Acción Democrática. Que también se llamaban milicianos. Milicianos. claro. Tal cual en la actualidad. Y lo tercero es reorganizar el gobierno, el gabinete, Ujú. y que no hubiese miembros de Acción Democrática en el gabinete. Una depuración total. Sí. Entonces, Rómulo Gallegos dijo que no. A los 2 días, intento de secuestro de Rómulo Gallegos, Sí. se resiste y a los 4 días lo agarran a él, a toda su familia y sale fuera del país. El vicepresidente intenta en Maracay hacer un gobierno provisional y demás, pero no llegó a cuajar. ¿Y quién era el vicepresidente? Carlos Andrés Pérez. No, Sí, no, sí. no, No no, fue. no. No fue ahí Carlos Andrés. Pero Carlos Andrés Pérez estaba detrás de los No. milicianos de Maracay. Sí, pero no, Estaba en la no, calle no, todavía. no. ¿Ah? Carlos Andrés, cuando eso No, estaba en la calle, todavía ahí Lo formando vamos a aquel grupo. buscar. Es, Porque creo que estaba por allí el hombre. no, El hombre que camina. yo te tengo por aquí ese no, pero Estaba caminando. pero Carlos Andrés Pérez todavía no tiene significación política en este momento. Por allí Y- estaba el Moreno Rodríguez también, que era y presidente de la Asamblea. se imponen los militares y son militares no de alta graduación, sino es de media y media alta, pero sin llegar generalatos y demás. ¿Quién dirige a este grupo? Lo dirige Carlos Delgado Chalbo. Chavo. No lo dirige Pérez Jiménez, No, pero allí estaba. que ese sí. Lo dirige Carlos Delgado Chalbo y sus dos grandes ayudantes son Llovera Páez y Pérez Jiménez. Y ellos tres van a formar un triunvirato, inicialmente un gobierno de los tres. Hay una persecución directa contra todo lo que represente Acción Democrática y otros grupos. Van a disolver a la CTB, van a disolver el Congreso, van a disolver el Consejo Supremo Electoral, van a deponer a los gobernadores de los estados, a los alcaldes, en fin, va a hacer una depuración de arriba a abajo y colocando en su lugar, pues, digamos, personas de su confianza. Se les achaca, al menos cuando hicieron los juicios, posteriormente a la caída de Pérez Jiménez en el 58, cuando se hizo la evaluación, hay 11 asesinatos políticos directamente reconocidos, impulsados por esta junta. Entre ellos, Pinto Salinas, Ruiz Pineda, León Droz, Rafael Simón Urbina. ¿Quiénes fueron capaces de resistir en la clandestinidad muy relativamente? El Partido Comunista
que fue un factor de mucha oposición a todo ese periodo dictatorial de esos 10 años. Acción Democrática, aunque sus dirigentes vivos están fuera, pero se mantuvo, digamos, el fuego, el ascua se mantuvo ardiendo dentro y fueron capaces de mantenerse un poco aquí. Tenemos 3 periodos en estos 10 años. El primer periodo es el del triunvirato, pero en el año 50 asesinan a Delgado Chalbó. Lo asesinan en lo que actualmente hoy, según la época, por una zona boscosa de muchos árboles, es decir, donde actualmente está hoy la urbanización Las Mercedes, justico enfrente, si van por Caracas, de la iglesia de la Guadalupe. Parece ser que detrás está no solo Pérez Jiménez, sino Estados Unidos. Una vez que lo asesinan, entonces la junta militar, los dos que quedan, ¿qué es lo que hacen? Incorporan a civiles y de junta militar pasa a llamarse junta de gobierno, que va a durar pues, prácticamente 2 años y en el año 52 convocan elecciones. Las elecciones las gana URD, sí, las gana Jovito Bellalba. Hay muchas cosas aquí que desconocemos. Por eso yo digo que el final de todo esto, esta novela venezolana, podría ser tan simple como que hay rencillas, pero hay cosas como esta que desconocemos profundamente. Es decir, nos hablan a favor de que en el momento mundial que estaba Venezuela, con las producciones que había de petróleo, con el poderío de una huelga de petróleo también petrolera en los 50, con el crecimiento apenas impulsándose de las regiones, entre ellos Táchira seguía una región muy fuerte. Ciudad Bolívar se estaba también planteando porque se estaban encontrando la parte Los minerales. minera, todas estas cosas. El Zulia, obviamente, ni se diga. Es decir, estaban empezando las regiones a florecer, pero aquí pasó algo muy fuerte con el legado Chalbó. Y lo más increíble es que Marco Pérez Jiménez estaba casado con una prima hermana de Una Delgado prima Chalbó. de Delgado. Entendámonos, este Delgado Chalbó es hijo del Delgado Chalbó militar opositor a Gómez. En el gabinete de Medina Angarita, mire quién está por aquí. No sé qué será, papá, abuelo, qué sé yo. Eugenio Mendoza Goitocoa, Ese es el Goiticoa, abuelo. en el despacho de Fomento. Para ese momento era el hombre más rico de Venezuela. Eugenio Mendoza está por aquí. Sí, ese es el, 41, 45. ese es el fundador de Pola. Seguimos. Entonces, se desconocen las elecciones del 52. Detienen a Jovito y lo mandan al exilio. Y entonces entra directamente la dictadura de Pérez Jiménez. Es decir, Pérez Jiménez no fue dictador desde el 48, sino que la dictadura de Pérez Jiménez fue desde el 52 al 58. Fueron esos 6 años. Es un periodo que tiene muchas luces en lo material, tiene muchas sombras en lo social. La represión de tipo político fue muy fuerte. Vamos a la caza y captura de. Intervienen personajes, uno de ellos quizá el más famoso, pero es el más famoso, no es, digamos, el único, que es don Pedrito Estrada, que lo nombran director de la Dirección de Seguridad. Pero es que su misión era, tienes que detener a todos los contrarios políticos. Ojo, detener. Había 2 ramas. Sí. La rama de tipo de delincuencia y la rama de tipo política, como 2 oficinas dentro de la misma organización. Entonces, una de las ramas es la policía política, que posteriormente se va a depurar un poquito y demás, pero que va a ser la PTJ.
vamos a entender que en esos años 50, Venezuela, desde el punto de vista económico, La bonanza fue impresionante. es realmente el país del ámbito occidental que mayor desarrollo económico tuvo, el mayor desarrollo industrial tuvo. No hay que negarlo. Venezuela se hace atractiva masivamente para el inmigrante español e italiano precisamente en estos años. Y portugués. Bueno, madeirense. Bueno, madeirense. Es curioso, o sea, el portugués que hay allá es de Madeira, también de la península, pero es muy madeirense. O sea, Venezuela ha cogido siempre a un gran número de gente isleña, bien canarios, en los siglos XVIII y demás, y los portugueses de Madeira y de las Azores en el siglo XX. Junto con esto, ideológicamente, se crea el nuevo ideal nacional. ¿Se acuerdan que había una materia que era Moral y cívica. moral y cívica y donde se aparecían los ideales? Claro, en el caso de ustedes eran democráticos, pero yo cuando estudié allá y más tuve que leerme también los libritos del nuevo ideal nacional, que era la moral, la cívica. Terminaban con aquella frase que decía, eran nuestras primeras necesidades. Entonces, ese ideario que tenía era una mezcla, era una especie de cóctel entre nacionalismo. Venezuela es Venezuela y nadie va a venir fuera de. Era de conservadores. Sí. Es decir, nada de vamos a ponernos a inventar cuestiones de reparto social, no, nada de esto. O sea, en lo socioeconómico, muy conservadores. Además, tenía un componente militar muy fuerte, porque eran militares los que lo impulsaban. Es que era el ejército el que estaba detrás de ellos. Y además también, desde otro punto de vista, había mucha presencia de un economista, del pensamiento de un economista que era Keynes. Keynes es un economista, diríamos, capitalista o liberal, pero donde decía que el mercado no se regula solo, sino que el Estado tiene que estar vigilante para dirigir ese mercado, para poner límites extremos de tal forma que todo el mundo pueda beneficiarse. Hablando, y ojo, que ese es el famoso neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es el que permite, el que habla de la intervención del Estado dentro de la economía. Obras Incontables. en Caracas, un montón de ellas. Como siempre. Pero también fuera de Caracas. Pero las máximas fueron en Caracas. Se modernizó tipo Guzmán Blanco. Sí. Es decir, todo Caracas se logró hacer, autopista por arriba, por abajo, el silencio. Comenzamos con el Teatro Junín, la refinería de Amuay. Pero el Zulia no se puede quejar, no queda atrás. Entonces, el Zulia, bueno. La autopista Caracas-La Guaira. Porque nos tenían que dar ánimo, porque teníamos el poder de la huelga petrolera que se lo pasó después. Además que todos los estadounidenses y todas estas grandes compañías iban al Zulia. El asunto es que tenías que modernizar un poco el estado Zulia. Y yo voy a hacer aquí ¿no? Porque es que, claro, desde la visión de Caracas, el Zulia era no Monte y Culebra, el Zulia eran palafitos. Horroroso. ¿Cómo tú ibas a traer gente que los petroleros se vinieran con sus esposas al Zulia? Donde pura guajiro y pura gente chabacana, donde pintaban las casas amarillo, azul y rojo. Es decir, eso no se veía en Caracas. Entonces, ¿qué pasó? Había que empezar a hacer algo. Y algo fue muy bueno, que hubo mucho italiano, ¿no? Estos zulianos. Hubo mucho italiano. Por San Lorenzo todavía eso. Este cuento es muy bueno porque hubo una cantidad en esta inmigración, ¿verdad? También por guerra, todo, y también porque bueno, eran gobiernos donde
que tenían, no sé, semejanzas con algunos europeos en ese momento, Sí, ¿no? regímenes, digamos. Sí, entonces, hubo una gran inmigración italiana y una parte de esa inmigración fue al estado Zulia también. Todavía se conserva Un núcleo, más que españoles. hay un núcleo. Ahí sí, hay un núcleo. Yo creo que es que nos parecíamos en esto de mover las manos así. No, no es solo eso. Es que la inmigración en la época directamente de Pérez Jiménez fue una inmigración dirigida. Ujú. Es decir, Pérez Jiménez, en su gobierno, se favoreció la llegada de italianos, pero de constructores. Por eso entonces hay los constructores y demás, en italiano, a este seguro que es constructor. Entonces, el albañil del pueblo, no sé cuántos, era ingeniero, no sé, en Machiques. Por eso muchas de las obras y posteriormente muchos de los grandes constructores, no digo arquitectos, sino constructores, son italianos o de origen italiano. ¿Usted quiere trabajar? Sí, Sí, sí. bienvenido. Eso era todo. Estamos de acuerdo, ¿eh? Bien, la ciudad universitaria, Sí. el estadio olímpico, el estadio universitario, que no son los mismos, son La torre del silencio. eh, todo eso, el velódromo Teo Capriles, que está en la zona de La Vega, en fin, toda una serie de obras. La autopista, la primera autopista que cruzaba la ciudad de Caracas, y por otra parte comienza a cierta afluencia hacia los puntos de trabajo que hay, donde del interior ya comienza un cierto éxodo masivo hacia las ciudades, hacia dos, tres, cuatro puntos muy concretos del país, porque era donde había mucha construcción y era donde se podía conseguir pues un empleo y se necesitaba mano de obra. Entonces, ahí comienzan la llegada de muchos andinos, de muchos llaneros, de mucha gente de Oriente hacia la ciudad de Caracas, de muchos andinos hacia Maracaibo, Machiques, Ciudad Ojeda. O sea, es decir, Los margariteños también para Maracaibo. los puntos donde realmente en aquel momento pues se estaba desarrollando toda una industria alrededor del petróleo. O sea, no era solo la industria petrolera, sino la industria petrolera necesita también Los servicios. otros servicios Claro. directamente de maquinaria, de reparación e indirectamente digamos, de diversión. Necesita el restaurante, necesita el bar, necesita el cine, necesita la tienda de ropa, necesita el abasto. Entonces, pues todo eso va haciendo y va creciendo y se van creando polos digamos, de desarrollo. ¿Dónde van a estar centrados? Van a estar centrados en el centro occidente. Del centro a oriente va a ser un poquito más tarde y se van a centrar en dos lugares. Uno, occidente-sur, que será donde posteriormente se implante Sidor y demás, pero ya va a ser posterior. Y la otra va a ser la zona de alrededor de Valencia, de Barcelona y demás, la salida petrolera, el punto digamos, de carga en los buques del petróleo. Y posteriormente ya se montará la refinería o lo que haga falta. Ahora, de Caracas a Occidente, Caracas se mantiene Maracay como punto militar, no como punto industrial, Sí. sino como punto militar, especialmente como punto de aviación. Valencia, Valencia, y se conexiona con Puerto Cabello. Y ahí se va a hacer un pequeño triángulo, Valencia, Puerto Cabello y unos años más tarde la parte de lo que es el Palito, la parte de la refinería, haciendo ese triángulo. Se salta, Barquisimeto comienza y comienza a aglutinar un poco el desarrollo de toda esa parte central de lo que es Yaracuy, Lara y demás. Y de ahí se salta hacia Maracaibo, que no es solo Maracaibo, que es Maracaibo en la parte occidente del lago y
La en zona la, oriental, en la parte oriental, Ciudad Ojeda, Lagunillas, Lagunillas, Salinas. todos esos Mm, otros, que era donde estaba realmente la producción, la extracción del petróleo como tal. Y cada vez se potencia mucho más el lago como un medio de movimiento y de movimiento de tipo económico. mm, Esos son las luces. Las sombras es toda la parte represiva que hay. Y sus abuelos dirían, es que con el general uno salía de casa y dejaba la puerta abierta y no hay ningún... Ok, eso es cierto. Si no te metías en política, uno vivía feliz. mm, También es cierto. El problema está en que nosotros vivimos en sociedad y vivir en sociedad significa vivir en política. Porque política significa preocupación por la ciudad. El periodo fue fuerte, sí. ¿Por qué cae Pérez Jiménez? Pérez Jiménez cae porque el ejército ve en él un freno a las posibilidades del mismo ejército. Cometió un error y es importante mantener que en el 51 hay una constitución con sus cosas, pero una constitución. Le tocan elecciones y él, en lugar de convocar elecciones, hace un plebiscito. Es decir, plebiscito es una especie de pregunta, sí o no, sin matices. Ganó el sí, qué cosa más rara. ¿Fue amañada? No. De hecho, ganó el sí. Sí, es verdad. Pero es que se sabía que por miedo o por convencimiento se iba a votar que sí. Pero eso mismo ya a él, frente a sus compañeros de armas, le quitó credibilidad. Y al mismo tiempo, pues también había ciertos abusos y ciertos malestares dentro de lo que era el mismo ejército. Que comienza todo esto el año 54. El año 54 se hace en Caracas una conferencia panamericana y en esa conferencia se ratifica, hay como una especie, digamos, de reafirmación del régimen desde el punto de vista internacional. ¿Por qué? Porque estamos en plena Guerra Fría y eh, todos aquellos países que se oponían al comunismo, entonces tenían como un aplauso, como un beneplácito de la gran potencia en ese momento que es Estados Unidos. Y Venezuela, su gobierno, es manifiestamente anticomunista. Entonces, por una parte se le da ese beneplácito, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede? Que los militares, algunos, no todos, pero algunos, salen a formarse fuera. Y están fuera 1 año, 2 años. Y uno fuera, pues ve, oye, comenta, discute y ve. Y lo que tengo yo en casa es esto. ¿Qué será mejor? ¿Qué no será mejor? Entonces, y no es que los adoctrinasen para que fueran en contra, no, no, al contrario. Los adoctrinaban para que fueran anticomunistas. Pero una cosa es ser anticomunista y otra cosa es ir contra, digamos, tu propia sociedad. Y comienza un poquito cierto distanciamiento. Digamos, la primera manifestación fuerte se da la noche del 31 de diciembre al 1 de enero del 58, donde se llegó a bombardear Miraflores. O sea, un grupo o sea, una escuadrilla de Maracay sobrevuela Caracas, ametrallan, entre otras cosas, Miraflores, toman el aeródromo de Maracay y demás, pero no tiene éxito. Y eso parece que es como un poquito el impulso para que los demás militares también, ya descontentos, actúen y le dicen directamente a Pérez Jiménez, mira, quédate. De tal forma que presionan tanto que el 22 se carga el avión presidencial, la famosa vaca sagrada,
y el 23 ese avión sale con Pérez Jiménez, su familia y las famosas maletas, donde es cierto que en las maletas había dinero, pero tampoco tanto como han dicho. Siempre con las maletas. Sí, o sea, es un El poquito que... asunto de Y, las a- maletas. y aquí nos han vendido, cuidado, nos han vendido la idea de que el pueblo de Caracas se levantó y Sí. en toda la nación y me impulsó. Mentira. Mm, ¿El pueblo salió? Sí, sí, después que habían salido los militares. claro. Y aquí es cuando regresan Jovito Villalba, Betancur y demás. Y Betancur viene cambiado. Pero eso es para el otro tema. Vale. Hay datos importantes, por ejemplo, Universidad Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello se fundaron en 1953. La Santa María nace de un colegio privado Ah, de nombre Colegio Santa María. bueno, Era la única relación que tenía ese colegio con la iglesia, que fue uno de los colegios que con el decreto 321 se levantó en contra de ese decreto. Pero Exacto. no era de la iglesia, simplemente era propiedad de unos particulares. Pero yo lo que quería comentarles es que, con similitudes también españolas en ese momento, la religión católica se manifiesta, se pone con pie de plomo en el tiempo de Pérez Jiménez. Crecen los colegios privados de una forma impresionante hasta llegar a modificarse porque era importante que pasara, ¿no? Entonces, eso es importante. También con Pérez Jiménez, con toda esa bonanza que hubo, bonanza científica, hay un científico que nunca se le perdonó, zuliano también, no sé si es casualidad, sí. Humberto Fernández Morán, Ujú. que fue el inventor De del la bisturí vacuna. de diamante, Ujú. pues ese señor no se le dejó entrar más nunca a Venezuela. No se le perdonó que fuera parte del Ministerio de Educación durante la parte de Pérez Jiménez, donde hubo los más, claro, unos avances impresionantes, porque había bonanza y esa bonanza fue administrada, también robada, ¿no? Pero administrada a los diferentes ministerios y se creció a todo nivel, porque se necesitaba también eso, ¿no? Realmente fue de ámbito muy nacionalista. Pero son datos, ¿no? Que nos dan. Y otro dato que hay que entenderlo. Todo lo que de alguna forma está pasando ahora, cuando estudiamos este periodo, nos damos cuenta que hay persecución y persecución. Lo de Pedro Estrada. Pedro Estrada, uno piensa en el mapa de Venezuela y ve el estado Sucre. Yo que trabajé en el estado Sucre, da dolor. Y no me imagino cómo pudo haber sido esa persecución que se habla, porque él era de Oriente también y él perseguía todos los de Acción Democrática, etcétera. Es decir, era una cosa impresionante contra el Estado Sucre. Son cosas que hay que verlo, ¿no? Que hay que entender en ese momento lo que la sociedad también sentía. Que había intereses internacionales, estadounidenses, nunca se nombra Europa, pero yo pienso que también. Es decir, Venezuela, ya lo vamos a ver después, fue fundador de la OPEC. Es decir, llegamos a tener un nivel de conocimiento, inclusive global, para llegar a proponer fundar la OPEP. Es decir, imagínense todo que eso sí lo respetaron esos gobiernos y hay que reconocerlo. Fue un crecimiento lineal. Con el trienio ADECO y la continuación, cada vez más el país va a recibir mayor beneficio del petróleo. O sea, se pasa de una producción de 10.000 barriles diarios hasta en los últimos tiempos de Pérez Jiménez se llega incluso a pasar los 2 millones de barriles diarios. El pico más alto va a ser en los 70 y tantos, 80, 82, No, que llegó pasó de los 4 millones. no fue en esa época que Bolívar tuvo mejor valor que el dólar en ese momento. Venezuela. De Caldera y de Pérez Sí, Jiménez. ahí, es decir, había una paridad el famoso se mantuvo durante muchísimos años 3,35 bolívares frente al dólar.
cuando el dólar era realmente una moneda extraordinariamente fuerte. Es en este periodo donde se llega a nivel de impuestos del petróleo con las compañías externas el famoso 50-50. Es decir, los beneficios del petróleo, 50 para el Estado y 50 para la compañía privada. Será después, en el 76, cuando ya Carlos Andrés Pérez emita el decreto de nacionalización y con los pagos correspondientes de indemnizar a las compañías por la nacionalización que se hacía. Las compañías no salieron perdiendo, No, pero fue realmente un hecho muy bueno el nacionalizarlos. lo que pasa es que, bueno, después de eso lo hablamos, pero lo que pasa es que eso del petróleo que a mí me encanta, es que en el gobierno de Medina Angarita habían contactado una cantidad de pasos para que eso se hiciera más o menos en el 1983, donde Venezuela no perdería nada. En realidad no fue, o sea, no fue una mala decisión la nacionalización. No, no, claro. El problema de la nacionalización vino a partir del 2001. Queda una cosita, no lo voy a explicar. Cae Pérez Jiménez, Gonzalo Larrazábal, convocan elecciones y antes de las elecciones hay 6 personas que dicen vamos a tomarnos un café. ¿Y dónde nos tomamos el café? Yo iba a decir en una cafetería. En una quinta que estaba en Sabana Grande. En Tepuy, iba a decir. La quinta se llama Punto Fijo. Está aquí escrito. Sí, no, no, eso es fascinante.